Buenos días y comenzamos la segunda sesión de esta jornada y contamos hoy entre nosotros con Luis Miguel de la Cruz, que es el responsable de los fondos del clero en el Archivo Histórico Nacional. Una de las cosas que tenemos, los ejes temáticos de estas jornadas, es compartir, colaborar, difundir, describir, etcétera. Entonces, los fondos y documentos de la Iglesia no solo están en los archivos de la Iglesia por diferentes razones y avatares históricos. Entonces, también es importante conocer y colaborar donde hay otras fuentes que puedan ser, participar y puedan darnos otra visión conjunta de los fondos de la Iglesia. Por eso le hemos pedido a Luis Miguel de la Cruz pues, que nos haga una visión panorámica de los fondos que en esa sección clero hay sobre la Iglesia y también el cómo se difunden o qué portales de difusión podemos tener para acceder a ellos o qué formas incluso de colaboración podríamos establecer entre los distintos archivos de la Iglesia y en este caso el Archivo Histórico Nacional. Cuando quieras, Luis Miguel, muchísimas gracias. Está conectado, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Ana Bella. Es un placer estar aquí otra vez con ustedes y me han encargado que les hable de los fondos eclesiásticos del Archivo Histórico Nacional. Tengo una hora e intentaré atenerme a ella estrictamente. Y por si alguien quiere que hagamos alguna ampliación o alguna sugerencia, alguna aclaración, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar nos podemos plantear cómo, lo ha mencionado de pasada Ana Bella, cómo llegan los fondos eclesiásticos a los archivos del Estado y en caso concreto al Archivo Histórico Nacional, que fue, que yo sepa, el primer archivo del Estado que recibió fondos eclesiásticos. La explicación es muy clara, son las desamortizaciones eclesiásticas que se van a producir durante el siglo XIX, empezando por la de José Bonaparte, la del Trienio Liberal, la de Mendizábal, que es la más famosa de todas, y luego continuando con otras hasta que llegamos a la última, que es la motivada por la Revolución del 1868, que dio lugar a la incautación de los fondos de las catedrales que no habían sido objeto en las desamortizaciones anteriores, pero que duró muy poco porque este decreto se anuló y eso hizo de que muchas catedrales actualmente sigan teniendo gran riqueza y gran cantidad de fondos frente a otras instituciones como son los monasterios, que prácticamente todo pasó a manos del Estado. Algunos han logrado recuperar, pero en muy pequeñas cantidades, algunos de estos fondos. Por ejemplo, así que me viene a la mente, quizá que lo conozco muy bien, es el archivo del monasterio de Santo Domingo de Silos, que tiene parte de sus fondos monásticos. Y pues por lo que no, diferentes circunstancias no fueron incautados o han recuperado posteriormente. Bien, dicho esto, la primera noticia que tenemos cuando de esos fondos pasan a poder del Estado es una Real Orden de 26 de agosto de 1850. Todavía no estaba creado el Archivo Histórico Nacional. En esta fecha, la Real Academia de la Historia consigue esta Real Orden por la cual todos los papeles y documentos históricos que existían en los monasterios y conventos y en los archivos de las oficinas de fincas del Estado se trasladen a la Academia de la Historia. Este es el origen del Archivo Histórico Nacional, que tardará todavía unos añitos en crearse. A partir de esta Real Orden, la Academia nombra a Pascual de Gallangos y que va a hacer una serie de viajes por la inmensa mayoría de la península, luchando contra los delegados de Hacienda, contra las ocultaciones, contra todo tipo de adversidades que han quedado muy bien relatadas. Hay un librito muy bonito publicado por el CSIC que se llama Los viajes literarios de Pascual de Gallangos, donde pueden ver ustedes, yo lo utilizo muchísimo para mis trabajos, de cómo iba por las diferentes delegaciones de Hacienda, de las localidades que visitó y todos los problemas y lo que consiguió. Allí iba apartando la documentación
que consideraba más relevante, fundamentalmente, claro, era documentación de carácter histórico, la documentación que todavía necesitaban estas delegaciones, perdón, oficinas de fincas del Estado, las delegaciones de Hacienda todavía no se habían creado en 1850, pues necesitaban esa documentación, por así decir, viva, para proceder a la venta y liquidación de las propiedades eclesiásticas. Hasta ese momento esa documentación no puede ser transferida al Archivo Histórico Nacional. Bueno, con eso fue mandando estas remesas a la Academia de la Historia y llegó un momento en que el año 1866 el volumen era tal que la Academia de la Historia, que tenía su sede y la sigue teniendo, si conocen aquí en Madrid, en el barrio de las Letras, en la calle del León, número no sé, el 26, en el edificio del antiguo rezado, porque era antiguamente de los monjes jerónimos del Escorial y que servía de almacén para los libros de rezo, pues allí se instaló lo que fueron recopilando de estas oficinas del Estado. Pero como digo, llegó un momento en que la falta de medios, tanto físicos como materiales de personal para dedicarse a estas labores, fue insuficiente y la única solución que vieron fue ofrecer estos documentos y con ellos crear el Archivo Histórico Nacional. Y así se hizo por una Real Orden de 28 de marzo de 1866. La Academia simplemente puso dos condiciones: que el archivo se quedara en Madrid y que el director del mismo fuera un académico. Las dos condiciones se cumplieron, el archivo se crea, en un principio con sede en la propia Academia, y el director o comisario regio, como se decía entonces, fue don Tomás Muñoz y Romero. Y así continuaron las cosas hasta que ya en el año 1898 salió la incapacidad ya física para recibir documentos, y el siguiente salto fue al edificio actualmente de la Biblioteca Nacional. Se había recién inaugurado el Palacio de Bibliotecas y Museos, y allí, si ustedes se ponen de frente de la Biblioteca Nacional, en el ala derecha, que me parece que es esquinazo con recoletos en la parte superior, allí se instalaron los fondos de la sección de clero, perdón, los fondos, no, el Archivo Histórico Nacional, que originariamente se inició con los fondos de clero. Y ahí estuvimos hasta 1953, en la cual se pasó al edificio actual en la calle de Serrano, en la cual ya, digamos, fue la época en que el Archivo Histórico Nacional dejó de ser exclusivamente un archivo, como al principio se le había dicho, de fondos eclesiásticos, fondos desamortizados, para tener un carácter verdaderamente nacional por toda la serie de documentación de diferentes instituciones del antiguo régimen ya que fueron a incrementar sus fondos. Bien. En concreto, las siguientes remesas, y las más importantes en las cuales se acrecentaron estos iniciales fondos de clero que habían venido heredados de la Academia de la Historia, fueron dos reales órdenes de 26 de agosto de 1898 y 11 de abril de 1899, en la cual se reclamaba a los archivos ya provinciales de Hacienda, o sea, aquí sí tenemos ya delegaciones de Hacienda, la documentación inútil, así le dice literalmente inútil, que no habían remitido desde la publicación de la Real Orden de 1850. O sea, en ese transcurso de tiempo ya se habían procedido a la liquidación de muchas propiedades eclesiásticas y mucha documentación que en un principio no había venido, vendrá ahora. Aún así, muchas delegaciones de Hacienda pues, fueron remisas pues, por diferentes circunstancias a no entregar los documentos. Así, como digo, de 1898 se reitera en 1899 y posteriormente ya la última en 1917. Con eso se va a conformar prácticamente lo que son los fondos eclesiásticos del Archivo Histórico Nacional, que fundamentalmente en más de un 90% se van a centralizar en la denominada sección de clero secular y regular, nombre tradicional, que actualmente, digamos, esa sección ha sido incluida dentro del nuevo cuadro de clasificación de fondos que ahora le vamos a ver para que ustedes vean cómo se han incardinado y cómo se estructuran estos fondos documentales. Prácticamente, bueno, lo que les había comentado al principio, hubo otra Real Orden de un decreto de 1869 por la cual se ordenaba incautar a los cabildos y corporaciones religiosas los archivos, bibliotecas, gabinetes y demás objetos de ciencia, arte o literatura. Pero como digo, este decreto tuvo muy poca vida y por otro decreto de 23 de enero de 1875 se devolvieron en muchos casos la documentación que había sido incautada, en otros no totalmente. Por ejemplo, el caso que yo mejor conozco es el archivo de la Catedral de Toledo, que fue incautado, se instaló, se creó un archivo
especial en Toledo para depositar esa documentación y el archivo que se llamaba el Archivo de Pleitos de Toledo de las Órdenes Militares y que finalmente fue suprimido y mandado a Madrid cuando hubo que devolver fondos eclesiásticos. Pero de Toledo prácticamente la documentación, la mayoría, se la quedó el Archivo Histórico Nacional y lo que es la riquísima colección de códices, cartularios y libros de biblioteca se integraron en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, donde todavía hoy están. Aquí, con estas reales órdenes, va a entrar yo creo que el 90% de la documentación eclesiástica. Hubo unos fondos que, por diferentes circunstancias, no ingresaron mediante estos decretos desamortizadores. Son los fondos de jesuitas, que además ahora acabamos de publicar en pares, son los únicos fondos documentales que quedaban por publicar. Y se ha hecho recientemente porque con el último proyecto pues se ha hecho, bueno, ¿por qué? Porque existía un catálogo de Araceli Gullier, perdón, un inventario, por así decirlo, y con eso nos apañamos, pero hemos decidido grabar la inmensa mayoría de esa información. Nos ha venido muy bien el año digo entre comillas, peyorativamente, el año de pandemia, porque el trabajo en casa que he podido realizar ha sido precisamente grabar, cosa que si no mi trabajo tiene que ser presencial, porque si no, no tiene sentido. En mi casa no puedo ver los documentos, evidentemente. Entonces eso me he dedicado y se ha hecho y ya lo pueden ver ustedes. Que además lo hemos hecho coincidir este año con este magno acontecimiento que es el quinto centenario de la conversión de San Ignacio, y que se olvida, quinto centenario de la conversión y cuarto de la canonización, que fue pues, en el mes de marzo de 1622, junto con otros santos y muy importantes como Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador, nuestro patrón madrileño, y San Felipe Neri. Con lo cual, pues bueno, bien, estos documentos de jesuitas entraron de una forma especial, no entraron vía desamortización. Yo solamente buceando en los libros de registro de fondos he encontrado una mínima parte. Vamos, yo creo que se pueden contar con los dedos de las dos manos los fondos de jesuitas que entraron mediante desamortización, que creo que es Guadalajara o Ávila. Bien, esto tiene una explicación clara. La Compañía de Jesús fue suprimida en 1767 y sus documentos, tras sucesivas restauraciones, vuelta a suprimir, pasaron por diferentes vicisitudes. Muchos de ellos salieron al mercado y fueron comprados al peso por un indiano que vino a Madrid, un pontevedrés que hizo fortuna en América y que vino aquí y que los compró y los donó al Archivo Histórico Nacional. Parte de ello es lo que siempre se ha contado de esa historia. Pero hay otra parte que es también conocida, que es que el Archivo General Central que se había creado en Madrid en 1858, o sea, anterior a la creación del Archivo Histórico Nacional, con el fin de salir al paso de ese problema de que Simancas ya antes de 1844, el Archivo Central de la Corona de Castilla ya no podía recibir ningún documento por falta de espacio. Bien, pues en 1858, en el Palacio de los Arzobispos de Toledo, de Alcalá de Henares, se crea el magnífico Archivo General Central, con el carácter de histórico y administrativo. Y allí fue muchísima documentación de carácter histórico, no solamente la procedente de jesuitas, sino de San Juan de los Panetes de Zaragoza, con documentación de San Juan de Jerusalén, documentación de algunos tribunales inquisitoriales, documentación de Estado, etcétera, etcétera. Afortunadamente, en 1898, ante la falta de espacio de este archivo, se optó por trasladarlo a la Madrid. Digo afortunadamente porque si no, ya saben que este archivo en 1939, en agosto, al final de la Guerra Civil, sufrió un pavoroso incendio por el cual prácticamente no quedó títere con cabeza. Pereció absolutamente todo. Y además lo peor de todo es que no sabemos a ciencia cierta exactamente lo que se quemó. La carencia de instrumentos de información, solamente muy elementales en algunos casos. Hay una guía de un historiador argentino, Torre Rebello, del año 1914, que da a grosso modo las estructuras ministeriales y algunas series de lo que había. Pero salvo eso, no sabemos a ciencia cierta, desgraciadamente, lo que se quemó. Bueno, afortunadamente, entre esos fondos que se recuperaron para el archivo histórico, además de los de Estado, los de San Juan de los Panetes y los de la Inquisición, vinieron también esos fondos de jesuitas, que fueron unos 600 legajos, o sea que fue una cantidad bastante importante. Tengan en cuenta que solamente los fondos de jesuitas son unos 1000 legajos lo que tenemos en el Archivo Histórico Nacional, y prácticamente hay documentación de todos los colegios, seminarios, misiones, residencias, no solamente de España, sino de las que tenían en ultramar, en América, en Filipinas, incluso en China y Japón, con algunos documentos muy curiosos en papel de arroz, etcétera, etcétera. Bueno, bien, estos son, digamos, la forma en cómo llegan
esos documentos. Pero como digo, el incumplimiento de estas reales órdenes hizo de que hoy día se explique que hay otros archivos que también tienen fondos eclesiásticos que son complementarios de los del Archivo Histórico Nacional y que si se hubieran cumplido tendrían que estar todos en Madrid. Algunos con la paradoja de que están mitad en Madrid y mitad en otro lugar, con lo cual si cabe es peor, porque bueno, ya que no lo tienes, pues por lo menos que esté todo uno, con lo cual al investigador no le hace la faena de que tenga que visitar dos archivos. Después de nuestro archivo, el archivo de la Corona de Aragón tiene mucho fondo eclesiástico, ni mucho menos se puede comparar. Para que se hagan ustedes una idea, les hablo de memoria, el volumen de fondos de la sección de clero son más de 100.000 pergaminos, 4.000 carpetas, más de 20.000 libros y yo creo que son unas 10.000, rondando 9.000 y pico antiguos legajos, ahora cajas, unidades de instalación, con lo cual es un volumen muy importante. No se puede comparar, por ejemplo, con la sección de consejo que tiene solamente ella 55.000, pero por la riqueza, la antigüedad, la variedad de sus fondos, no es por nada que les voy a decir yo, es la sección, digamos, más importante y también más difícil de trabajar por la complejidad de sus documentos. Tenemos documentos desde, oficialmente, el documento más antiguo era la venta de una viña en Piesca en el año 872, pero ahora lo he rebajado a todavía más. Hay un documento que se calificaba como fragmento visigótico, pero que yo creo que no es un fragmento, es un documento incompleto, que es un precepto de un conde Medema, con lo cual rebajamos la fecha del documento más antiguo del Archivo Histórico Nacional al 670 y pico aproximadamente, porque el documento no está datado. Eso, y luego llega hasta el primer tercio del siglo XIX. En la sección de clero no se encuentra documento sobre el proceso desamortizador, que hay mucha gente que equivocamente viene a ello. Eso hay que buscarlo en la sección de fondos contemporáneos, en la delegación de Hacienda, ahí es donde está esa documentación. Y tampoco hay documentación de carácter misional. Esto lo explico en el artículo que creo que esté a punto de publicarse de las últimas jornadas de los archivos eclesiásticos en Palencia, ¿no? Esa documentación, salvo algún caso excepcional, el caso de jesuitas, el resto de las órdenes religiosas que tenían carácter misional en América, hay que buscarlo en el Archivo General de Indias, a través del cual se canalizaba toda la fundación de iglesias, monasterios, etcétera, etcétera, a través de la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Bien, otros archivos son el Reino de Navarra y los archivos históricos provinciales. Estos no hay que perderlos de vista porque hay algunos, por ejemplo, es un caso excepcional, el archivo de Orense tiene una documentación eclesiástica, yo creo que es el que más de todos ellos, tiene una documentación eclesiástica abundantísima. Y luego hay otros que tienen también documentación mucha, pero está mal identificada, que no se tome como peyorativo este tema, como puede ser el caso de Guadalajara. ¿Qué pasa? Que la documentación de las delegaciones de Hacienda entraron en los archivos históricos provinciales mediante un Real Decreto, si no me falla la memoria, de 1947. Entonces, la documentación histórica de las delegaciones de Hacienda, me parece que también instituciones judiciales, etcétera, etcétera. Dentro de esa documentación histórica iba mezclada la del propio proceso desamortizador con restos de archivos de las propias instituciones desamortizadas. Eso hace de que sean dos documentaciones completamente diferentes y que habría que identificar y separar, porque no tiene que ver absolutamente una con otra. Y esto se explica si ustedes ven el cuadro de clasificación, por ejemplo, como les digo, del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, nos sale como fechas límites, me parece, creo recordar, siglo XII o XIII, claro, evidentemente, una documentación de la Delegación de Hacienda del siglo XIII, evidentemente no va a ser, ahí hay algo raro, no, la explicación es que hay documentación originaria de las instituciones que fueron desamortizadas y que habría que separarla, identificarlo correctamente. Bien. Vale. La sección moderna de clero prácticamente va como tal, va a configurarse hacia el año 1910. Si les interesa, tengo un trabajo para trabajos, uno de ellos que analizo la sección de clero del Archivo Histórico Nacional, que pueden encontrar ustedes en la red, donde explico cómo a través de los cuadros de clasificación antiguos se fue configurando esta sección hasta lo que es en la actualidad. Me quedé en el año 96 y ahí no entra ya lo que es el cuadro de clasificación actual.
Como digo, todos los fondos eclesiásticos, con ellos se creó la sección de clero secular y regular, que siempre el archivo histórico, no solamente a esta sección, sino a todas, se ha acusado de que tiene un carácter eminentemente historicista. Bueno, más que historicista, digamos que se han hecho secciones, por así decirlo, por carácter temático. Sección de clero, donde se reúne toda la documentación eclesiástica, bueno, perdón, no toda, porque tenemos la sección de órdenes militares, que desde mi punto de vista es documentación eclesiástica, mucha de ella. La orden militar se crea por un decreto, aprobación del Papa, como la Inquisición, y tendrían que ser fondos eclesiásticos. Pero bueno, esto es otro cantar, luego hablaremos de ello. Están ahí. Y se me ha ido la cosa secreta. Se crea carácter temático, efectivamente, la sección de Estado con la documentación de la sección de consejos, los antiguos consejos suprimidos, pero que no están todos. Por ejemplo, el Consejo de Inquisición está dentro de la sección de Inquisición y el de órdenes militares está de orden militar. Pero bueno, a grosso modo eran secciones de carácter temático. Bueno, esto ya se acometió hace ya bastantes años y hicimos lo que es el actual cuadro de clasificación de fondos del Archivo Histórico Nacional. Yo quiero que lo vean para comentarles rápidamente cómo se incardinan los fondos eclesiásticos. La única forma que tenemos actualmente de acceder al cuadro de clasificación, claro, si yo pudiera, también lo hubiera gustado, claro, es a ver a través de la intranet, que es como se ve muy bonito y se puede ver y ven ustedes perfectamente. Pero claro, eso tendría que tener aquí una VPN para acceder en remoto a mi archivo y eso no me es posible. El problema es que antes en Pares se podía acceder al cuadro de hacer las búsquedas de carácter temático o por fondo documental. Eso en la versión 2.0 inexplicablemente ha desaparecido. Ya no se puede consultar el cuadro de clasificación. Yo en esto, como muchos de mis compañeros, pues nos preguntamos cómo puede ser eso, ¿qué es? Porque no se utiliza, porque la mayoría de la gente, el público que accede a los archivos cada vez tiene menos preparación y lo que va es y demanda un buscador tipo Google. No digo que no, claro, pero el buscador tipo Google tiene un problema, que cuando se hacen búsquedas muy genéricas, claro, el volumen de documentación que aparece nos puede totalmente perder de vista realmente lo que estamos buscando. Y además, para mí, el cuadro de clasificación de fondos es el signo de identidad de los archivos, precisamente la organización frente a la colección de las bibliotecas, ¿no? O sea, el cuadro de clasificación es para mí la seña de identidad y el elemento fundamental del archivo, de cualquier archivo, y independientemente de que se puedan hacer búsquedas de otro tipo. Bueno, entonces la única forma que tenemos de una forma limitada es a través de la página web del Archivo Histórico Nacional, que aquí tenemos, dentro del apartado fondos documentales, a ver si se despliega. No. Ah, perdón, sí, cuadro de calificación. A ver, ahora, a ver, cuadro de calificación. Vale, bueno, entonces todo la antigua sección de clero que sigue manteniendo las asignaturas, evidentemente, claro, porque lo que no se han hecho a la hora de pedir los documentos es cambiar las asignaturas, porque eso ya hubiera supuesto pues, un caos total y absoluto, con lo cual, dentro de este gran apartado de instituciones eclesiásticas, donde se incardinan los fondos de clero, las asignaturas van a ser siempre clero secular regular, carpetas, legajos, libros, o clero jesuitas para el caso de los jesuitas, por lo que yo les decía, que es también una singularidad de jesuitas, que lo suyo y lo normal hubiera sido que fueran una orden religiosa más y tuvieran asignatura correlativa, pero debido a esas particulares circunstancias que les he comentado, es como una parte dentro de la sección de clero. Bien, creamos este cuadro de clasificación que en lo que a la parte eclesiástica a mí me atañe, y para ello, pues hombre, recurrí, aparte ya de mi experiencia, pues a profesionales de la materia. Entonces recurría entonces, ahora está jubilado, un profesor de Derecho Canónico, muy amigo mío, claretiano, Eutimio Sastre, que era profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Roma, y con él me asesoré para la creación de este cuadro. Entonces, la principal división que hicimos, claro, evidentemente, es la del clero regular y del clero secular, evidentemente. Luego, hay otro apartado que está en off, que lo ven ustedes ahí porque es que está sin publicar, que lo he denominado instituciones asistenciales. Aquí hay una riquísima documentación, pero bastante voluminosa, sobre hospitales. Y está todavía sin revisar porque, como bien ustedes sabrán, muchos hospitales, al igual que pasaba con las cofradías, tenían una dependencia directa de muchas casas religiosas. Entonces, si se logra averiguar, cosa que a veces no es fácil de la lectura de la documentación, lo suyo sería que ese fondo de ese hospital
formara parte, integrase como un subfondo, una fracción de la institución de la cual dependía originariamente. Pero mientras eso no se pueda llevar a cabo, está ahí apartado. Y luego, lo que les decía, las órdenes militares, con muy buen criterio, están metidas también ahí, en este apartado. Pero ojo, solamente están, digamos, lo que es la documentación de estas órdenes, pero no del Consejo de Órdenes ni del Archivo de Toledo, que eso, como es documentación moderna, eso está incluido dentro de las instituciones del antiguo régimen y ahí habría que buscarlas. Yo aquí echo de menos, a semejanza de esto, que también en la sección de Inquisición pues se hiciera exactamente un poquito lo mismo, ¿no? Porque la sección de Inquisición, como digo, también es una institución de carácter eclesiástico, pero bueno, como es una sección de toda la vida, a mí no me consultaron ni nada, eso ya no depende de mí, yo simplemente lo apunto y está. Vamos entonces a lo que nos interesa, la sección de clero secular, dentro ya de tanto secular como regular, hay otros dos apartados, órdenes y congregaciones religiosas masculinas y órdenes y congregaciones religiosas femeninas, ¿no? Y dentro de ellas, por riguroso orden alfabético, están como grupos de fondos las diferentes órdenes de las cuales tenemos documentación en el Archivo Histórico Nacional, agustinos, basilios, benedictinos, Camilo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí sería exactamente lo mismo. Vale. Luego ya, si entramos en algunos de ellos, está otro punto B que está aquí en off, es otro punto en estudio. Hay instituciones que tienen difícil encuadramiento, como son los beaterios. Esto lo crea a instancias de Eutimio Sastre. Y hay otra cosa que ustedes no ven aquí, que es dentro de los monasterios de las órdenes, hay prebenedictinos. Hay muchos monasterios que no siguieron la regla de San Benito porque fueron anteriores de ella, ¿no? Y, por ejemplo, el famoso monasterio de Piasca, donde estaba ese documento tan famoso que les decía, el más antiguo hasta hace poco del Archivo Histórico Nacional. El monasterio de Piasca, como muchos otros monasterios pequeñitos, durante los siglos XI y XII fueron integrándose en estos grandes centros monásticos. Y habría que llevar a cabo, que es un proyecto que tenemos, de identificarlos y crear su ficha o su apartado correspondiente, y luego vincularla con el monasterio del cual se incluyó. Eso sería una buena parte, y claro, desde la época en que la institución ya pasa a formar parte de la nueva casa, ya comparten una historia común, ¿no? Generalmente se incorporan como prioratos, entonces ahí ya sí que habría que describirlo dentro del fondo correspondiente. Bien, y luego ya dentro de cada uno de estos monasterios, pues está por orden ya rigurosamente alfabético los monasterios, de los cuales ya se conservan fondos documentales. Aquí ya lo que no podemos descender es a lo que cuelga debajo de ellos, ¿no? Que sería ya, digamos, los documentos que tiene cada uno de ellos, los que están descritos. En este caso, los que están más descritos son los documentos de Galicia y los de Aragón, porque nos beneficiamos de sendos proyectos de colaboración que nos dieron la posibilidad de contratar a personas para poder acometer estos proyectos, ¿no? Y sería lo único que a través de aquí no lo podríamos ver. En cierto modo lo vamos a subsanar viendo lo de pares. Bien, y luego finalmente está este apartado, clero secular, en la cual aquí he hecho dos divisiones. Por una parte, la documentación de las catedrales, que como les digo prácticamente hay de todas, pero generalmente es muy poquito lo que hay de cada una de ellas. Y el otro gran apartado en el cual se recogen colegiatas, iglesias parroquiales, ermitas y santuarios. Las he metido todas en el mismo apartado porque, hombre, no es tanta la documentación de colegiatas, se podría plantear hacer un apartado especial, pero bueno, teniendo en cuenta que muchas de las colegiatas que se suprimen por el concordato de 1851 luego se convirtieron en iglesias parroquiales de los pueblos, es muy probable que mucha de esa documentación que se conservan de esas colegiatas sea simplemente la parroquial, no la época de colegiata, con la cual las hemos dejado ahí. Y lo mismo pasa con ermitas y santuarios. Entonces hemos optado, no sé si bien o mal, pero están ahí. Bien, pues esto es más o menos cómo se incorpora toda esa documentación eclesiástica de la antigua sección de clero secular y regular. Bien, visto esto, pues ahora vamos a ver, ya pasar a la segunda parte, que es cómo se difunden estos fondos actualmente. Bueno, el principal modo de difundir estos fondos es la tradicional, que es la consulta directa en sala, ¿no? Que cada vez tiene menos
adictos, por así decirlo, sobre todo entre público especializado, pero sí en público no especializado que sigue acudiendo al centro a consultar estos y otros documentos. El problema que tiene esta documentación, en caso concreto la de la sección de clero y secular, es que en muchas de ellas no se permite la consulta directa, como es el caso de los pergaminos, por cuestiones de conservación, como muchos códices cartularios, tiene una estricta política de comunicación y entonces solamente se puede hacer a través de la copia que yo reconozco que es muy mala, porque lo que se ha hecho es, estas carpetas están microfilmadas todas, absolutamente todas las 4000 desde hace muchos años, pero claro, hay que tener en cuenta que es una copia en blanco y negro. Muchos de ellos tienen muchos años. Y luego, claro, desde las más antiguas, después de que eso se hizo, ha ocurrido muchas cosas. Muchos documentos han sido restaurados. A lo mejor se ha incorporado algún otro por una compra, una donación, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos que no es el mejor medio. Pero esa es la política estricta. Salvo que alegues alguna consulta de tipo especial que necesites ver el documento original, pues generalmente profesionales de la paleografía, la diplomática, de la coricología, en la cual necesites ver el documento original, tienes que atenerte a esto. Esto tuvimos un gran problema hace años, claro, porque, como les digo, estaban microfilmadas. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que las cámaras lectoras de microfilm ya prácticamente son objetos de museos. Entonces, según se han ido estropeando, ya no encuentras repuestos, con lo cual ha habido que tomar una solución de urgencia. La solución de urgencia ha sido la más fácil, que no es la mejor, que ha sido sobre ese microfilm digitalizarlo. Y eso es lo que se hace actualmente con toda la sección. Luego, independientemente de eso, hay documentación ya más moderna de libros o lo que llamábamos papeles, legajos, que están en muy mal estado de conservación. En algunas localidades, por ejemplo, lo de la cornisa cantábrica, claro, problemas de humedad, o la de Huelva en concreto, que es que realmente, según vas pasando, pues es que te quedas con el trozo en la mano, con lo cual, y eso además tiene un problema de difícil solución, porque claro, dado el volumen de documentación que hay para restaurar, lo laborioso, lento y costoso que es este proceso, pues hay documentación que mucha gente, pues tristemente decirlo, pero tendría en muy corto espacio de tiempo, no van a disponer de esa documentación, claro, porque como digo, es una labor ingente y carísima, con lo cual es un hándicap para la consulta directa. La consulta, la modalidad de consulta es la modalidad no presencial, que es una modalidad que se empezó a hacer a partir de la publicación en pares, que es el programa de archivos estatales en red, de la documentación del Archivo Histórico Nacional. Entonces, claro, eso hizo ya disminuir la consulta en sala. Pares, pues el problema que tienen pares, siempre hay que decirlo, es que lo que hay visible en pares es una mínima parte de los fondos que hay en el Archivo Histórico Nacional. Es como una especie de punta de iceberg, ¿no? Con lo cual, en el caso de la sección de clero, pues tenemos toda la sección volcada a nivel de fondo documental. O sea, ustedes pueden ver si hay documentación o no de cualquier institución eclesiástica. Y en la ficha de fondos sabemos las asignaturas que hay, aproximadamente las fechas límites y las unidades de instalación que tienen con sus asignaturas. Con lo cual, ya a nivel ya de descripción, los libros prácticamente sí están grabados, prácticamente toda España. Los papeles prácticamente muy poco, porque tienen un problema técnico muy difícil de solucionar. Y los pergaminos, como les digo, están publicados uno por uno, prácticamente todo Galicia y los de Aragón, porque en el caso de Aragón se hizo un convenio hace muchos años con Ibercaja y hubo un contrato, se digitalizaron y están volcados en pares y que además se pueden consultar también en Zaragoza a través del Centro de la Reinaga, que no sé si todavía sigue. Algo me comentaron cuando estuve estas navidades en Zaragoza, de que el famoso Palacio de la Reinaga que había allí en Zaragoza, no sé si está cerrado. ¿Está cerrado? Sí, se puede hacer todavía, sigue en funcionamiento. Bueno, pues a través de ahí se puede consultar estos fondos. Lo que pasa es que la descripción que se hizo entonces de los pergaminos, desde mi punto de vista, no es correcta, porque entonces se hacía de una forma, cosa que ahora ya se ha revertido, que es aplicando la norma ISAC de una forma, para mí, equívoca. En lo que era el título se ponía simplemente una breve descripción
El privilegio real de Alfonso X. Y luego, en lo que era alcance y contenido, se ponía lo que es el registro tradicional del contenido. A mí eso me parece que es totalmente una aplicación errónea, interpretación de la norma ISAT. Y ahora lo que hemos hecho, evidentemente, corregir eso en lo de Galicia, y es en el título atribuido es poner el registro tradicional que se hace, y no tiene que ver nada con lo otro. Y alcance y contenido se queda para otras cuestiones de detalle, como es alguna particularidad del documento y otras cuestiones, etcétera, etcétera. Bien, es una pena que no podamos, a eso lo tenemos que hacer entonces ahora a través del portal de archivos españoles. Vale, bueno, esta es la página que ustedes entran desde internet de acceso general. Entonces yo les recomiendo siempre ir a búsqueda avanzada. Y aquí, pues, por ejemplo, vamos a hacer algunas búsquedas. He cogido algunos casos que sean documentos como singulares, más representativos, para que ustedes se hagan a la idea. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a utilizar mucho de Galicia, como digo, porque son los que están descritos a nivel individual. Esta labor no es exactamente lo mismo que la restauración, pero es una labor lentísima y dificilísima, porque requiere una altísima especialización. Todos aquellos de ustedes que hayan tocado documentación eclesiástica de los siglos X, XI y XII, me darán la razón en que esto no está al alcance de cualquiera. O sea, a mí no me es suficiente que me digan mañana te doy 5 licenciados para trabajar, sí, pero no me puedes dar 5 cualquiera, porque claro, para el caso de Galicia hay que saber latín, hay que saber gallego más o menos, hay que saber paleografía, hay que saber diplomática, porque si en eso tú puedes ser la persona con los mayores conocimientos de archivística, pero en este momento, en esta fase, sobran absolutamente. Hay que recurrir a los conocimientos instrumentales para saber realmente lo que tenemos entre las manos. Si eso le añadimos el mal estado de conservación de muchos de estos documentos, en el caso de Galicia, es que es terrible. Yo creo que más de la mitad, o mucho más, tiene un estado de conservación lamentable, pues se pueden imaginar ustedes la lentitud y la dificultad de estas descripciones, que yo siempre digo cuando hablo. Hace poco que estuve en Galicia, en el Padre Sarmiento, hablando de este proyecto de Galicia, siempre digo que yo agradeceré mucho cualquier error o que vean, porque esto se ha hecho de una forma realmente, pues, como se ha podido hacer, pues, para salir del paso, muy gracias a esos contratos que tuvieron una duración hasta desde el 2009 al 14. Y ya desde entonces no ha habido que dejarlo. Ahora voy a retomar ya el tema y inmediatamente ya me voy a poner ya a describir otro de los grandes monasterios benedictinos gallegos, el monasterio de San Julián de Samos, muy vinculado a la figura del famoso benedictino, el padre Benito Feijó, que nada menos tiene la friolera de unos 1800 pergaminos. Ahí esa es mi labor en los próximos años, que veremos a ver cómo salgo yo de este intento. Bueno, vamos a ver, entonces aquí tienen estas casillas para buscar por palabras, estas por índices, esta por productor, esta por archivo, esta por fecha y por tipo de soporte, si están digitalizados, sin natura. Bueno, de todas ellas, la más fácil de todas, evidentemente, es por palabras, o sea, el título del documento que vayamos a buscar. Los índices yo no se los recomiendo, porque los índices es una cosa que se está trabajando mucho en autoridades y, claro, es muy subjetivo realmente el concepto de que realmente el que nosotros pensamos que lo haya recogido el documento en cuestión, con lo cual yo les recomiendo que el de índices no utilizarlo, pues no saben que existe, pero nada. El de productor exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el productor, que es la normalización del monasterio en sí, a veces pues se ha llegado a un rigor en la cuestión toponímica, en el caso de Galicia, con la toponimia gallega y documentos y localidades con sus nombres en gallego, que no va a ser a lo mejor fácil encontrarlo, con lo cual pues es más fácil que lo miren ustedes el productor, que generalmente suele coincidir con el del título del fondo, que lo busquen en la parte de arriba. Sí es útil delimitar la búsqueda por archivos. Evidentemente, pues si están buscando documentación de un monasterio que sabemos que está en el Archivo Histórico Nacional, pues bueno, ¿para qué nos vamos? Porque nos puede salir mucho ruido de buscar que salga documentación de ese monasterio en concreto, pues por ejemplo, en la Chancillería de Valladolid, algún pleito que haya entrado, en el archivo de Simancas, etcétera, etcétera, que bueno, a lo mejor nos puede servir de información, pero si vamos centrándonos en una época determinada, yo selecciono Archivo Histórico Nacional y ya está. Por signatura, bueno, este ya es un caso, digamos, altamente especializado, que si sabemos exactamente, para no perder tiempo, vamos al documento en sí. El único problema que tiene es que sabemos
tenemos que saber exactamente cuál es la asignatura. Y esto hay que ser muy estrictos, porque hay que ponerla tal cual, mayúsculas tal cual, guiones, puntos, sin espacio, etcétera, etcétera, porque si no, nos saldrá el documento, no nos saldrá el documento. Con lo cual, pues esto, como digo, hay que ser muy riguroso y conocer las asignaturas normalizadas del Archivo Histórico Nacional. Esto, cuando ustedes acceden a la sala de consulta, son las que se utilizan porque ustedes hacen la petición por ordenador y allí tienen, claro, personas que les pueden ayudar, porque la documentación hay que pedirla ya siguiendo estos criterios. Y lo suyo sería que a la hora de citar se citara también exactamente. Lo que pasa es que mucho va cuando ven HN, clero secular regular, uy, eso es muy largo, archivo clero, coma, le ponen la carpeta y el número del documento, como muchos otros tienen la costumbre de decir la carpeta y el monasterio. Es una tontería, es redundante. Todos los monasterios, las asignaturas son correlativas, ¿no? Con lo cual, decir el monasterio no ayuda nada a la localización del monasterio. Pero bueno, la gente lo cree así y así hace. Y ya está. Entonces, vamos entonces a entrar a algún documento en concreto. Por ejemplo, vamos a coger algún monasterio gallego importante de los que están descritos. Monasterio de Santa María Monte de Ramo. Vale. Entonces, vamos a hacerlo sin seleccionar archivo para que vean ustedes lo que nos encontraríamos. Así tal cual, buscar. Y vamos a ver lo que nos sale. Bueno, esta sería el resultado de la pantalla de pares. En principio nos ha encontrado 440 ítems, nada menos. Porque aquí, claro, nos sale jerárquicamente los fondos de la ficha de fondo del monasterio y luego los que nos va a hacer colgando a su vez son todos y cada uno de los documentos que dependen de ese fondo. En este caso del Archivo Histórico Nacional, y es posible, vamos a ver por curiosidad si hay alguno que no sea del Archivo Histórico Nacional. Vámonos a irnos quieto ahí, a la última pantalla, a la 5. No, pues en este caso, bueno, es que hay más todavía, claro. Bueno, es que este archivo tiene 500 documentos que guardar y claro, vamos a dejarlo, ya lo veremos luego en otro. Vamos a volver otra vez al principio para que vean. Entonces, bueno, nos situamos sobre la ficha de fondo. Aparece el nombre, la orden y la fecha límites del fondo. Esto siempre hay que tomarlo un poco aproximadamente porque sobre todo las fechas de inicio, pueden ser documentos que no sean originales, que sean copias, ¿no? Y esto, claro, es importante tenerlo en cuenta. Y aquí esa información no aparece. En este caso, pues un amplísimo marco cronológico de 1124 a 1821. Aquí nos dice que esta unidad descriptiva contiene 500 unidades más, que son los documentos individuales, los pergaminos que cuelgan de aquí. Y si hubiera libros también estarían aquí metidos. Y, por ejemplo, una cosa que se ha venido haciendo últimamente en este caso es la documentación eclesiástica por cuestiones de conservación, aparte de la sección de clero, hay otras dos, antiguamente se llamaban secciones, hoy se ha corregido porque técnicamente no son secciones, son colecciones documentales como es la de sigilografía y la de códices y cartularios, ¿no? En esas colecciones hay cantidad de documentación que se ha sacado de su fondo correspondiente y que lo que yo estoy haciendo ahora, sobre todo en los códices y cartularios, lo he hecho todo en sigilografía, se va poco a poco, es arrastrarlos a la ficha de fondo correspondiente para que ahí de una tacada podamos verlo todos los fondos que tiene. Esta, por ejemplo, sería la ficha, la historia archivística, de cómo están estos fondos en el archivo histórico y se da noticia, incluso si sabemos que hay en otros archivos, que esto es muy importante para los investigadores, esta información así, a vuela pluma, que son unas páginas, pero también les digo que si se quiere hacer con ciencia y bien, lleva mucho tiempo porque hay que consultar mucha bibliografía, sopesar y hacer. Luego la historia institucional, reseña biográfica, que esto es una cosa que desde mi punto de vista
Yo como profesional me parece que es una pérdida de tiempo. Yo creo que cualquier persona que accede a un fondo, esto es un tema que se le debe dar por hecho que lo conoce. Yo no tengo por qué hacer regestos de historia institucional de una institución porque realmente no me aporta nada como labor de archivero. Eso es labor de investigación que realmente supone una pérdida de tiempo. Bastante hago con dar la bibliografía al final, que yo creo que con eso cualquier persona medianamente con luces es capaz de acceder a eso, ¿no? Pero bueno, habría que ponerlo. Luego el origen del ingreso, que son genéricamente, claro, como a bote pronto, prácticamente, aunque yo tengo un vaciado de todos los libros de ingreso del fondo del Archivo Histórico Nacional, las dos reales órdenes fundamentales por las que ingresaron los fondos, que se pueden conocer a grosso modo. A veces nos llegan entre consultas de cuándo ingresó la documentación de tal monasterio. Pues bueno, eso a veces no se puede conseguir porque consultando los libros de ingreso de fondo, lo único que te viene es una relación. Ingresaron 500 legajos en 1899 de la Delegación de Hacienda de Pontevedra. Y a veces añaden inventarios en los cuales te desglosan por instituciones, pero en la inmensa mayoría no se sabe absolutamente nada. Tienes que entender que entraron ahí en esa remesa o vinieron antes, desde 1850, de la Academia de la Historia. Luego, en alcance y contenido, en la ficha de, bueno, el productor normalizado, Monasterio Santa María de Monte de Ramo, Ourense, España, que lo de la localidad y todo eso sobra en la parte de título. Hemos puesto en un principio, fíjense que hemos puesto la orden a la cual pertenece, cosa que es una información un poco redundante, porque este monasterio cuelga del grupo de fondos cistercienses. Lo que pasa es que en un principio, cuando los índices no funcionaban, era una forma, digamos, si hacíamos una búsqueda por monasterios cistercienses, de que esto se recuperara. Ahora esto ya sobra y hay que plantearse en quitarlo, porque se hace, como la palabra cistercienses aparece entre los descriptores, en los índices de descripción, ese tema ya está solucionado. Y alcance y contenido, pues ven lo que yo les decía, los tres grandes bloques con las asignaturas normalizadas. En este caso tiene de la carpeta 1481, esta barra significa rango de la 81 a la 91. Y aquí algunas que no son completas, en la 92 el guión lo utilizamos para diferenciar el rango, pero dentro ya de las unidades individuales de instalación. En las unidades grandes, instalación, en carpetas, legajos o libros, utilizamos el SLAM, y en las unidades ya documentales, los ítems, utilizamos el guión. Y luego, más o menos, las fechas límites. Y luego, pues los índices de descripción, que bueno, pues sí, es que se podían meter muchísimo más, pero fundamentalmente metemos lo de las órdenes religiosas, la orden en concreto, cisterciense, y el toponímico, para que sea poderlo buscar. Y luego ya finalmente, pues las notas de publicaciones, damos aquí una relación de documentación donde pueden encontrar tanto si hay colecciones documentales como la bibliografía fundamental sobre el monasterio en cuestión. Y luego en soporte y volumen pues nos da ya el monto total, que generalmente se suele dar en carpetas. Claro, pero decirle yo a ustedes que hay 25 carpetas, pues dice como poco, ¿no? Más o menos tiene una media de 20, 25 documentos. Entonces en estos hemos bajado ya a la propia materialidad. Son exactamente 490 documentos en pergamino, un legajo. Eso sí que se equivocó, porque bajo el concepto legajo, a lo mejor dentro de una caja pueden compartir en esa unidad de instalación varias instituciones, con lo cual esto es equívoco, ¿eh? Con lo cual puede ser o un legajo entero o solamente puede ser una parte del, como esto está todavía sin tocar, porque como digo, la documentación de los legajos es muy, muy compleja, porque si ustedes han tenido alguna experiencia de manejar esta documentación, yo digo que esto fue la documentación tal como la cogieron las delegaciones de Hacienda, metieron a batiburrillo todos esos documentos sin ningún orden ni concierto y lo traspasaron tal cual. Pero en esos primitivos legajos iban también incluidos los pergaminos y lo que se considera libros, que muchos de ellos no son tales libros en el sentido bibliográfico o biblioteconómico de la palabra, sino que son documentos que se les ha puesto una cubierta de pergamino, que es lo que yo llevo luchando, que hay que luchar por acuñar el concepto de libro desde el punto de vista archivístico, que son documentos cosidos a los cuales se les pone una tapa, o uno o varios, como ejemplo un libro, los cedularios. Los cedularios son libros en los cuales se copian reales cédulas, o hay muchos documentos de Inquisición que esas cédulas, en vez de transcribirse, se han cogido tal cual, se les ha cosido y se les ha puesto unas tapas de pergamino. Eso es un concepto totalmente diferente, no responde a lo que es un libro, ¿no? Una real ejecutoria, ¿no? Entonces, esto da la paradoja de que dentro de esa serie de libros nos encontremos documentos tal cual, o dentro de la sección que se llaman papeles o legajos, nos encontremos esto que en otro sitio está en libros, con lo cual pues llega a ser a veces un batiburrillo totalmente impresionante. Y
en la sección llamada, bueno, más sección tampoco es exactamente mal, códice cartulero realmente lo que responde al concepto de códices son muy poquitos, códices cartuleros hay documentación de muy diferente procedencia, no solamente eclesiástica, sino de otras cosas que se han ido comprando. Por ejemplo, hay documentación muy particular, por ejemplo, eclesiástica, que procede de la sección de Estado. ¿Saben ustedes lo que es esto? Ustedes conocerán ese proyecto regalista que se hizo en la época de Felipe V, con vistas creo que fue el Concordato de 1700 y pico, y en la cual, con un fin eminentemente regalista, se creó unas comisiones de archivos para ir buscando en archivos eclesiásticos, fundamentalmente catedralicios, encontrar los privilegios que los reyes de España tenían para el derecho al real patronato, ¿no? Y entonces es una sección, una serie preciosa, magnífica, muy poco conocida, porque son copias del siglo XVIII, pero hay cantidad de documentación que hay que tener en cuenta que muchas de ellas no se conserva originalmente, ha desaparecido, ¿no? Esa documentación estaba tramitada por la Secretaría de Estado y hay que buscarla en Estado. Pero además de eso, hay otra parte que está en la Academia de la Historia, una sección que a mí, una colección que se llama Catedrales de España, que a mí siempre me ha llamado mucha atención. ¿Qué será eso? ¿Documentación de catedrales? No, es parte de esta documentación de estos comisionados oficiales que no se integró en la primera Secretaría de Estado y es complementaria de la que tenemos en el Archivo Histórico Nacional. Bien, vamos a ver algún otro ejemplo. Vamos a hacer ahora una búsqueda de algún... a ver, limpiar formulario. Vamos a hacer una búsqueda de un documento en concreto, muy bonito, que está ahora actualmente en la exposición de Toledo de Alfonso X el Sabio. Es un documento singular. Esto sería la forma normalizada de la sección de la colección de sigilografía. Sigilsello, sin espacio. C. no car, ¿no? A veces hay gente que te pone car por carpeta que no es realmente tal, que es cajón. C.2, coma, sin espacio, y ahora el número de orden que tiene el documento, que en este caso es el 12. Vamos a ver a dónde nos lleva. Vaya. No, pero bueno, teóricamente esa asignatura es típica del archivo histórico. Me la tienes que encontrar. Estas son las paradojas de pares, que bueno, me voy a callar, pillarme la lengua porque... Pero tengo sigilsello, no, está todo sin espacio, ¿eh? Aparentemente parece que aquí, no, pero no hay. A ver si me apaño yo con él. Aquí no hay ningún espacio, ¿eh? Está sin espacio, todo correctamente. C.2. N12. Bueno, pues vamos a rebajarnos y a poner archivo, aunque no debería ser. Vamos a ver si así me hace caso. Si cada archivo tiene sus asignaturas normalizadas, no tiene razón de ser, me lo tienes que encontrar sí o sí. Evidentemente, pero ya saben ustedes lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Pues bueno, yo a veces me ha ocurrido, lo comentaba el otro día en Santiago de Compostela, buscar un fondo que sepa a ciencia cierta que está en el Archivo Histórico Nacional a través de pares y no encontrarlo. Me voy a Google, al buscador de Google, lo pongo tal cual y le pongo pares, oye, y me lo encuentra. ¿Qué es? ¿Brujería? No lo sé. Bueno, aquí lo tenemos, hemos dado con él. No es canónico, digamos, pero aquí lo hemos encontrado. Este es el documento en concreto. Que ahí les voy a comentar otra novedad que estamos incorporando ahora. Este es un documento magnífico, que más que en sí por lo que nos transmite es por su apariencia física. Alfonso X de Castilla ruega a don Domingo, arzobispo de Toledo, que haga consagrar en Sevilla a San Agustín, obispo electo de Osma, y a don Pedro, obispo electo de Cuenca. Este documento, como lo tenemos aquí, está digitalizado, vamos a ver la imagen. Este documento, sobre todo, es por lo que es archiconocido, es por los magníficos sellos que tiene, ¿no? Sobre todo el de Alfonso X, el sello ecuestre en cera, el que se conoce como sello de los camafeos. Utilizaba dos sellos, el de cera, que es todavía más imponente que el sello de plomo, y el estado de conservación en el cual nos ayuda. Es un documento, sobre todo, trascendente desde este punto de vista, porque, por lo que digo, por el contenido, pues es una cosa, un asunto muy particular y que realmente no tiene una trascendencia, digamos, extraordinaria, ¿no? Entonces, aquí está descrito, tal. Con la novedad que les comentaba que hemos hecho ahora en pares, bueno, pues se ha creado dentro de los niveles de de descripción, me cachis en la mar.
bueno, está aquí, a ver si me lo encontrará rápido. Vamos a ver. Sí. A ver. Pinto, pinto, gorgorito. A ver. Pues nada, lo está pensando. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, es lo que es, si queremos descender a lo que cuelga de esa unidad que antes en Monterramo no lo hemos hecho, que son todos y cada uno de los documentos, en este caso hemos creado dentro de este nivel de descripción, que es la unidad documental simple, bien que aquí pone esta unidad descriptiva contiene 3 unidades más. Hemos creado el elemento, se llama elemento de descripción asociado, que realmente, pues por así decirlo, es una especie de lujo. Lo tenemos a prueba y se va a hacer con muy contados documentos, porque realmente, pues esto, claro, supone también un trabajo ímprobo. ¿Y qué se trata? De crear dependiente colgando de esta ficha general, hemos hecho una independiente para describir cada uno de los sellos, ¿no? Cosa que generalmente pues se puede plantear que esta descripción que yo hago aquí de cada uno de los sellos se puede hacer en la ficha general dentro de alcance y contenido y tendría suyo, pero lo suyo es aquí en cada una de ellas es acompañar de qué es lo que falta por poner, que es la fotografía en concreto individualizada de cada uno de los sellos, ¿no? Entonces, si volvemos a la ficha de fondo, a ver, miedo me da tocarte, vale. No me vas a acabar. Vamos a abrir. Esto sería, digamos, bueno, aquí nos lo sitúa el documento dentro del cuadro de clasificación, ¿no? Sección de clero, Catedral de Toledo, que es de quien pertenecemos, y unidad es US, es unidad simple, ¿no? Ciérrate, ciérrate. Vale, entonces, vamos aquí otra vez. Y ven que la descripción en alcance y contenido completamente pormenorizada del sello en cuestión. Pero como les digo, y tiene además con toda la ficha de pares, con todos sus campos, con sus índices específicos del contenido. Aquí se puede apretar más. Se pone también si el sello existe, dentro de la colección de sellos existe también una serie de improntas, con lo cual se pone, y la bibliografía pertinente. Y el tamaño. Y falta aquí una cosa. No, ese es en la otra cara, ahora se lo enseño. A ver, si yo me voy para atrás, ¿me vas a sacar otra vez? Es que me da yuyu tu carta. Vamos. No, bueno, entonces si yo sigo ahora aquí, cierro esta, vale. Bueno, entonces aquí el alcance y contenido de la ficha general pues va descrito un poco genéricamente lo que es el documento y no llega más. Como digo, aquí se podría insertar esa documentación que les he dicho al principio, pero bueno, es una cosa que está en prueba. Vamos a ver otro documento muy singular. Tampoco quiero extenderme esto porque ya me quedan, empecé 10, me quedan muy pocos minutitos. Vamos a cerrar, vamos a hacer otra búsqueda. Bueno, vamos a hacer una búsqueda genérica para que vean ustedes. Por el caso que les contaba, vamos a buscar, queremos saber qué monasterios cistercienses, pongamos por caso, hay fondos en el Archivo Histórico Nacional. No, lo voy a limitar porque si no, claro, nos puede desbordar, ¿no? Voy a acotarlo con el tema a la localidad, que es en este caso Galicia, que aparece a través de los índices de descripción, y lo voy a dejar sin seleccionar archivo. Vamos a ver qué nos encuentra. Bueno, pues Galicia, cistercienses. Bueno, aquí curiosamente, vamos a ver, se puede, en la visualización, aquí podemos ordenar que son por diferentes criterios, que es el nivel descriptivo, que lo suyo yo creo que es lo normal, que es, digamos, de más a menos, ¿no? Que sería el fondo, y luego ya los documentos que cuelgan de cada uno de ellos. Y hay otras opciones, que es el título, que tiene que por eso nos aparecía antes un documento individual,
por fecha, por archivo, digitalizado o por asignatura. Yo les recomiendo que aquí lo más práctico es o nivel descriptivo, que generalmente va a ser el fondo, y de ahí a unidad documental simple o compuesta, y luego por título, ¿no? Entonces ya nos aparecen las fichas de cada uno de ellos y ya aquí se va bajando a las fichas de cada uno de los documentos. Miren, para que vean que no les engaño. Bueno, y este no está uno de los peores. Otra cosa que no es de los peores, que es horrible en pares, que recibimos muchas críticas, y eso el primero es el visor de pares. El visor de pares es muy malo porque ya independientemente de la baja resolución en la cual se ponen los documentos, que eso está hecho a propósito, claro, porque lo que se pretende es dar una imagen más o menos aproximativa que se pueda leer, identificar, pero claro, si queremos una copia buena, pues hay que pedir reproducción y que no se echen las manos a la cabeza. Las reproducciones del Archivo Histórico Nacional cuestan 15 céntimos. Ustedes vean y comparen, ¿no?, lo que piden en otros archivos, a la Academia de la Historia, o un amigo me comentaba hace poco que en el archivo inglés le soplaron 40 libras por la reproducción de una imagen, ¿no?, con lo cual es peccata minuta 15 céntimos, ¿no? Bien, pero sobre todo es que a veces cuando agrandamos el documento se nos sale de los márgenes y hay que jugar con abrir, bajarlo a mano, así, con lo cual, si realmente queremos trabajar con el documento, lo más práctico es, como nos da la opción de bajárnoslo a nuestro propio ordenador y ahí trabajar con él. Bien, este documento en alcance y contenido, vean lo que yo les quería comentar, que esto es una cosa innovación que hemos hecho en la sección de clero, porque ningún otro archivo se ha cometido esta labor de descripción de documentos medievales. Es los documentos que insertan a su vez para confirmar documentos dentro de él. Entonces, esa información en la ficha de unidad documental simple utilizamos el campo de alcance y contenido. Entonces, ponemos la fecha tal cual como se hacía antiguamente en las colecciones diplomáticas, cosa que ahora ya no se hace, pero esto en principio lo estábamos poniendo en el alcance y contenido. Ahora hemos visto que en la casilla de observaciones de fecha esto tiene un campo textual que se puede poner esto, con lo cual lo nuevo lo estamos poniendo ahí, que creo que tiene mejor ubicación ahí que aquí, y entonces cuando se pueda se cambiará esto al otro lado, ¿no? Entonces ponemos el tipo documental, porque nosotros seguimos el criterio de iniciar el registro por el otorgante del documento. Nada de tipo documental no me sale la palabra, ni la tradición documental, cosa que en esto tengo una lucha a brazo abierto con las normas NEDA, pares o lo que quieran, porque realmente quieren que se empiece la descripción con la tipología documental. Creo que es una cosa que es totalmente errónea, porque la diplomática tiene desde hace muchos años establecido que la mejor forma, la más clara y la más comprensible, yo creo, salvo algunas excepciones, es hacerlo por el documento. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Alfonso X otorga un privilegio rodó por el cual concede el privilegio de fundar mercado en la villa de Alicante. Entonces, si seguimos el criterio, digo, privilegio rodado de Alfonso X por el cual concede el privilegio de mercado, ¿no queda mejor Alfonso X el sabio concede privilegio de fundar mercado a la villa y tal? Entonces, esa información de la tipología documental, que yo creo que para la comprensión del documento en un primer momento no añade absolutamente nada, ya es digamos, una cosa secundaria, si quieres hacer algún trabajo de tipología documental o diplomática, no se pierde, sino que la recogemos simplemente en otro campo, ¿no? Bueno, entonces aquí metemos los documentos insertos y les hacemos una ficha catalográfica exactamente, digamos, a la que recoge a la de título. Esto hay que cambiarlo porque en principio no tenemos el criterio establecido, pero lo suyo es ir del más antiguo al más moderno de los insertos en cuestión de la fecha. Bien, y bueno, ya para terminar, vamos a ver si les voy a coger otro fantástico, que es... Cartulario de Tojosotos. Es un monasterio cisterciense gallego no muy conocido, no se conservan muchos documentos, pero para ser un monasterio que era más o menos, por así decirlo, de segundo orden, tiene un cartulario que es espectacular por las miniaturas que conserva, ¿no?, que son excepcionales, ¿no?, en cuanto a calidad. Entonces hemos hecho aquí el mismo criterio de lo de los sellos y hemos hecho fichas individualizadas por cada uno de ellos, pero como todavía no están colgadas las imágenes,
vamos a verlas a través simplemente. Todos los códices y cartularios a una cosa buena tienen, que eso los tienen ustedes reproducidos completamente en pares y los pueden consultar desde casa. Lo que pasa es que la inmensa mayoría están en blanco y negro. Claro, teniendo en cuenta que códices y cartularios en color con miniatura son muy poquitos, pues realmente se hizo hoy día ya, si realmente lo de la capacidad antiguamente era un problema, eso hoy día ya está solucionado, es hacerlo directamente en color, ¿no? Para una lectura el blanco y negro te sirve, pero claro, para algunos documentos como estos, pues si no está en color pierdes absolutamente todo. Bueno, esto es un elemento que nos sirve para datar el cartulario, porque realmente al final no tiene fecha, que es de muy posterior, pero si no miente, pues esa es la fecha. Este es un crucificado que hay al principio que no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a calidad con lo que hay. Fíjense que este cartulario está completamente machacado en sus primeras hojas, precisamente donde tienen las asignaturas, pero aquí hay que decir que la providencia divina ha hecho un milagro y ha hecho que las miniaturas, al estar en la parte central, no les haya afectado. Solamente hay una que se ha perdido. Esta es espectacular porque aquí tenemos al obispo Gelmírez bendiciendo, con todos los atributos pontificios, el báculo pastoral, vestido de pontifical, etcétera, etcétera, y bendiciendo a dos personajes de la baja nobleza gallega, que son los fundadores del monasterio, ¿no? Y con una serie aquí, pues deben ser personas, hay que entender que son de la corte real, de la curia de estos señores. Aquí no se puede apreciar la calidad realmente de la miniatura de los colores, ¿no? Porque yo incluso hace poco que he tenido que pedir el tumbo, que me han puesto hasta a mi propia casa, me han puesto casi pegas para consultarlo, a mí que trabajo en clero, ¿no? Porque esa política súper restrictiva puede observar que esta especie de medallón que tiene aquí a medio de villa, ¿no? de fíbula, o los extremos de las pantuflas, tienen todavía panes de oro, incluso los pomos de las espadas, cosas que no se puede apreciar. Y esto es una copia mala, pero es que yo tengo en mi despacho una copia TIFF de buena calidad. Entonces, claro, ¿cuál es la explicación? Pues a lo mejor cuando le pusieron el cristal para hacer la fotografía, pues no se ha reflejado. Bueno, entonces lo comenté a la compañera que depende. Claro, el problema que te ponen, claro, que es que dice que los panes de oro se están desprendiendo, ¿no? Según se van pasando la hora. Entonces, pues una explicación razonable de que ya le pongan pegas, digamos, hasta a mí en mi propia casa, ¿no? Pero bueno, ahí están las cosas. Bueno, pues aquí podríamos seguir indefinidamente hasta aburrirnos. ¿Quieren ustedes que hagamos alguna búsqueda en concreto? ¿Quieren que les aclare alguna cuestión? Sí, dígame usted. Pues venga. Muchas gracias. Me voy a presentar. Yo soy Isabel González, trabajo en el archivo de la Catedral y del Arzobispo de Sevilla. La conozco. ¿Sí? Por nombre. Vale. Es que antiguamente hacía bibliografías archivísticas. Entonces, claro, su nombre me sale todo lo referente a la Catedral de Sevilla. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo es que claro, en el momento que empieza con documentación medieval, evidentemente nosotros tenemos a partir del siglo XIII, no en latín ni gallego ni nada semejante, no es a ese nivel, pero la documentación nuestra es muy rica. De hecho, hay una cosa muy significativa y es que el documento que usted ha sacado de la consagración de obispo que cita Alfonso X, nosotros tenemos como es un original múltiple. Y está añadido en la ficha de pares, que no lo hemos visto. Sí, está. Porque hace poquísimo he rellenado esa información porque una gran amiga, que lo conocerá usted, Mari Carmen Camino, sí, me ha hecho la gestión que tiene una reproducción porque yo sabía de ese documento por una cita que hace Ballesteros Beretta, una obra de Sevilla en el siglo XIII, pero digo, ya por curiosidad, como dice que es original, porque claro, es el concepto de original múltiple que a veces nosotros se tiene la idea de que los documentos medievales originales son uno exclusivamente, no, que son originales múltiples. Y lo confirma, y no solamente eso, sino que hay un traslado de 1710. Pues eso, en la ficha de fondo, en la unidad de relacionadas por procedencia, lo tiene puesto usted. Pues nosotros en la ficha que hemos hecho, bueno, la que hice hace ya unos años y tal, como ese documento nos ha resultado siempre muy interesante, aunque no conserva los sellos, evidentemente si conservara los sellos sería maravilloso. El original múltiple lo tenemos nosotros por la parte que dio sede de don Remondo. Claro. Entonces, y por esa misma regla de 3 tiene que haber otro en Osma. Tiene que haber otro. Por eso ya no lo sabemos, en Osma. Claro. El caso es que como ahora estamos nosotros organizando una exposición sobre Alfonso X, ese documento va a la exposición que estamos haciendo, bueno, una exposición a nivel nuestro, dentro del archivo, para conmemorar el Día Internacional, pero ese está seleccionado porque es muy interesante. Claro. Entonces se hace mención, claro, el ver con los sellos originales, pues impactante. Luego otro tema que quería comentarle es que, bueno, en Sevilla siempre se ha dicho que la documentación de la oficina de fincas del Estado se quemó.
y que todo lo que era anterior a la delegación de Hacienda, de todos los bienes desamortizados de Sevilla, se había quemado. Eso no puede ser tan cierto o no se quemó del todo, porque yo he ido viendo cosas de desamortización, de documentación vinculada con el archivo de catedral y hay cosas. Y de hecho, todo lo que se hace a posterior al convenio bueno, al concordato de 1851 y al convenio posterior para aplicarlo, que se decide que se tienen que hacer 3 documentos, en la catedral hay uno y en el Archivo Histórico Nacional está el segundo ejemplar, con lo cual, ¿hasta qué punto eso tiene usted referencia a algo así? Es un tema que a mí me lo han preguntado y siempre me ha llamado la atención cómo Sevilla, una ciudad, una provincia con grandísimo número de conventos. Yo creo que son 5 cajas lo que hay exclusivamente de Sevilla. Entonces, me contaron una historia que yo creo que he leído en algún sitio que ahora mismo pues no sé datarla, que había habido no un incendio, una inundación de unas riadas del Guadalquivir en los años 30 y que había anegado la documentación. Fíjese cómo sería la cosa que me fui un día al Archivo General de la Administración donde se conservan todos los partes de trabajo de todos los archivos españoles y las delegaciones. Estuve haciendo una cata y no decía absolutamente nada. Y el año pasado, en el mes de octubre, que me invitó Mari Carmen Camino a participar en unos cursos de doctorado que hubo de la Universidad de Sevilla sobre desastres naturales, fui yo y hablé de este tema. Y encontré una referencia que yo creo que es la solución, lo que ahora mismo no me acuerdo. Hay un libro clásico del siglo XIX de un tal Palomo, puede ser de Riadas del Guadalquivir, si quiere me deja usted su correo y yo le doy la página, todo eso, y que yo creo que explica el por qué esa documentación no se ha conservado. Es la explicación que le puedo dar, más no, pero sí, realmente choca que una provincia como Sevilla tenga solamente 5 cajas. Si quiere, hablámoslo. ¿Alguna cuestión más? Perdón, bueno, simplemente otra difusión, perdón, dame un minutito, otra difusión que hacemos de la documentación de todo el archivo, pero entre ellos eclesiástica, es la conocida como pieza del mes, que hacemos este pequeño folletito que se puede coger en el archivo o se lo pueden bajar ustedes directamente de la red. En concreto, la del último mes ha sido una muy curiosa, que encontró un documento en la Procuraduría General de la provincia de Aragón de los jesuitas, una carta que hay describiendo la famosa cueva en la cual hizo penitencia San Ignacio en Manresa, que es un tema conocido, pero una descripción tan detallada no se conocía. Este documento, además, lo curioso es que dice que fue hecho para un padre jesuita del Colegio de Granada, del Colegio de San Pablo, que efectivamente publicó una historia sobre la vida de San Ignacio en el año 1633. Utiliza mínimamente, ahora voy a hacer una edición in extenso en el Archivo Teológico Granadino. Y luego, y como corolario de esto, pues en los últimos meses estamos haciendo unas colaboraciones con Radio Nacional en la cual se va a la radio a hablar de la pieza del mes. Yo fui hace unos días a hablar sobre este tema, con lo cual es otro modo también de dar a conocer, que eso nos interesa mucho, claro, porque la potencia y el alcance que tienen los medios de difusión públicos, eso no puede comparar con la que podemos ofrecer con nuestros propios medios. Bueno, pues nada más y muchísimas gracias a todos. Un momentito, espera. Hay una pregunta a través del chat que sí, ya la vamos a hacer antes de darle paso a Alejandra González, que nos está esperando desde hace un ratito, y más que nada por deferencia porque en México es de madrugada. Entonces, bueno, hay la pregunta si es eso, si queremos comprar desde una quiero decir, si desde las diócesis tenemos documentos en el archivo, o sea, cómo se pueden conseguir copias a través de convenios, etcétera. Vamos a ver, si es documentación, digamos, unidades concretas, hay que coger las asignaturas, se escribe a hn.referencias y se hace la tramitación. Ahora remesen de paciencia porque, claro, hemos estado 2 meses sin nadie, o sea, que el Archivo Histórico Nacional no tenga en plantilla nada más que una persona que se trasladamos, estas 2 personas, y ahora tenemos 2 exclusivamente, se pueden imaginar, hay veces que se tarda 6 o 1 año hemos tenido de Ahora, el que dice usted de convenio, hace poco hemos tenido una petición de un monasterio que quiere absolutamente todo lo que tiene. Entonces, claro, suponen 20 carpetas, 100 cajas. No sé. Entonces, eso primero hay que hacer convenio. No sé si se va a autorizar toda la reproducción completa. Y luego, al menos de paciencia, porque habrá que hacerlo fragmentadamente, claro, porque a las personas que quieran 10 o 15 documentos, solamente con ese trabajo, a lo mejor con los medios que tenemos, nos tardaríamos 2 o 3 años haciéndolo. Pero vamos, a través de la asignatura, si tienen alguna duda sobre sus fondos, pues ustedes me llaman a mí por teléfono o contactan conmigo y yo les digo lo que hay y ya los trámites a
a seguir. De acuerdo. Sí, te puedes quedar aquí si quieres, porque después de la intervención de Alejandra González, a la que vamos a dar paso y esperemos que funcione todo y esas cosas, vamos a dejar de compartir aquí. Luego tenemos un ratito antes del café para volver a retomar preguntas que le queráis hacer a Luis Miguel y a Alejandra.